Marco Cicerón, zarandeado entre los Catilinas y los Clodios, los Pompeyos y los Crasos de una parte, enemigos manifiestos de otra parte, amigos dudosos, mientras sufre el oleaje a la par que la República y la sujeta cuando ya se iba a pique, viéndose al final arrastrado, ni sosegado en la prosperidad, ni paciente con la adversidad. ¿Cuántas veces maldice de aquel consulado suyo, alabado o no sin motivo, pero sí sin moderación, que las primeras palabras profiere en una carta a Ático, cuando ya había sido derrotado Pompeyo? El padre y su hijo. Aún rehacía en Hispania su quebrantado ejército. ¿Me preguntas?, dice, ¿qué hago aquí? ¿Me estoy en mi finca de Túsculo, a medias libre? Hace después otras expresiones en las que deplora el tiempo pasado y se queja del presente y desconfía del futuro. ¿A medias libre?, se llamó Cicerón. Pero por Hércules nunca un sabio se rebaja hasta tan humillante calificativo. Nunca será a medias libre, sino de una libertad siempre completa y sólida, suelto y dueño de sus actos, y superior a los demás. ¿Qué, pues, puede estar por encima del que está por encima de la suerte? Capítulo 6. Livio. Druso Livio Druso, hombre impetuoso y violento, después de que había promovido nuevas leyes y el desastre de los Gracos, apoyado por un enorme gentío de Italia entera, al no ver claramente salida para una situación que ni le era posible dominar ni ya era libre de abandonar, una vez puesta en marcha, maldiciendo de su vida inquieta desde el comienzo, se dice que dijo que solo a él no le habían correspondido nunca, ni siquiera de niño, unas vacaciones. Pues se atrevió, aún bajo tutela y vestido con la pretexta, a recomendar reos a los jueces y a interponer su influencia en el foro, con tanta eficacia, de hecho, que consta que algunos juicios fueron escamoteados por él. ¿A dónde no iba a lanzarse una ambición tan prematura? Podías advertir que un atrevimiento tan precoz vendría a parar en un enorme desastre tanto particular como público. Así pues, tarde se quejaba de que no le hubieran correspondido vacaciones, levantisco como fue desde niño y oneroso para el foro. Se discute si él mismo atentó contra su propia vida, pues se desplomó de repente al recibir una herida en la ingle, pudiendo alguien dudar de que su muerte fuera voluntaria, nadie de que fuera oportuna. Está mal recordar a los muchos que, aun cuando a los demás les parecían los más dichosos, dieron un auténtico testimonio contra sí mismos, abominando de toda la actividad de sus años, pero con estas quejas ni cambiaron a los demás ni a sí mismos. En efecto, una vez que han estallado en palabras, los sentimientos recaen en sus costumbres. Vuestra vida por Hércules, pese a que se prolongue más de 1000 años, se reducirá a unos estrechísimos límites. Esos vicios no dejarán ningún siglo sin engullir. Mas este espacio, que por más que la naturaleza lo cruza corriendo, la razón ensancha. Es inevitable que se os escape rápidamente, pues no lo cogéis, ni ponéis freno a la cosa más fugaz de todas, sino que dejáis que se esfume como una cosa superflua y subsanable. Capítulo 7. El arte de vivir. Ahora bien, en primer lugar, cuento a los que no tienen tiempo para nada más que para el vino y la lascivia, pues nadie está más avergonzadamente ocupado. Los demás, aunque se dejan cautivar por una imagen vana de la gloria, se extravían sin embargo con cierta dignidad. Aún me enumeres a los avaros, a los iracundos y a quienes ponen en práctica odios o guerras injustos. Todos esos obran mal con más sombría. La deshonra de quienes se dan al vientre y a la lascivia es infame. Registra todos sus momentos. Fíjate en cuánto tiempo pierden haciendo cálculos, cuánto tiempo urdiendo engaños, cuánto tiempo sintiendo miedo, cuánto tiempo cortejando, cuánto tiempo siendo cortejados, qué cantidad les roban los pleitos suyos y ajenos, qué cantidad los convites, que son ya una auténtica obligación. Verás cómo no los deja respirar, ya sean sus males, ya sean sus bienes. En fin, todo el mundo está de acuerdo en que un hombre obsesionado no puede ejercer ningún oficio, ni la elocuencia ni las profesiones liberales, ya que su espíritu distraído no deja recalar nada en su fondo.
sino que todo lo vomita como si se lo hubieran embutido a la fuerza. Nada es menos propio de un hombre obsesionado que el vivir. De ninguna otra cosa es más difícil el aprendizaje. Los cultivadores de otras ciencias se hallan por todas partes, y en gran número, pero en algunas de ellas, personas muy jóvenes, parece haberse instruido tan bien que podrían instruir sobre ellas. A vivir hay que aprender durante toda la vida. Y cosa que quizá te extrañe más, durante toda la vida hay que aprender a morir. Tantos grandísimos hombres, abandonando toda impedimenta, una vez que habían renunciado a las riquezas, a los cargos, a los placeres, hasta sus últimos instantes, solo hicieron esto, ir sabiendo vivir. Los más de ellos, sin embargo, se marcharon de la vida tras reconocer que aún no sabían. ¿Cuánto menos sabrán esos? Créeme, es propio del hombre eminente y que está por encima de los extravíos humanos no dejar que le quiten nada de su tiempo, y su vida resulta larguísima, precisamente porque todo cuanto se ha prolongado ha quedado enteramente libre para él. Ningún momento ha quedado inactivo y ocioso, ninguno ha estado cedido a otra persona, pues tampoco ha hallado nada digno de intercambiar por su tiempo, como que es de él celosísimo administrador. Así pues, para él fue suficiente. En cambio, es inevitable que les falte a aquellos de cuya vida la gente se ha llevado mucha parte. Y no tienes que pensar que ellos no apierten a veces su pérdida. Por descontado que oirás a los más de esos, a quienes una gran prosperidad abruma, exclamar ante tropeles de clientes o demandas judiciales u otras honestas tribulaciones de cuando en cuando: «¡Ah, me resulta imposible vivir!». ¿Cómo no te va a resultar imposible? Todos los que te reclaman para ellos te sustraen a ti mismo. Aquel acusado, ¿cuántos días se te llevó? ¿Cuántos aquel candidato? ¿Cuántos aquella anciana cansada de enterrar herederos? ¿Cuántos aquel enfermo imaginario a fin de azuzar la codicia de los que acechan su herencia? ¿Cuánto aquel amigo más poderoso que os retiene, no por amistad, sino por ostentación? Comprueba, te digo, y recuenta los días de tu vida. Verás que en tu haber están bien pocos y de rechazo. En los que los ha conseguido, que los anhelaba, desea dejarlos y continuamente dice: ¿cuándo pasará este año? Aquel organiza unos juegos cuyo encargo tuvo en mucho que le tocará a él. ¿Cuándo dice: me libraré de esto? Aquel abogado se lo disputan por todo el foro y colma con una gran concurrencia cualquier lugar, más allá de donde puedan oírlo. ¿Cuándo dice: se suspenderán los procesos? Todo el mundo acelera su vida y se esfuerza por ansia del futuro, por su hastío del presente. Por el contrario, el que no deja ningún momento sin dedicarlo a sus intereses, el que organiza todos sus días como si fuera el último, ni ansía el mañana, ni lo teme. ¿Qué placer nuevo puede ya reportarle una hora? Todo le es conocido, todo experimentado hasta la saciedad. De lo demás, que la suerte disponga como quiera. Su vida está ya a salvo. ¿Se le puede añadir algo? ¿Quitarle nada? ¿Añadírselo tal como a un hombre ya ahito y lleno? Algo de comida que tampoco desea y lo toma. Con que no tienes por qué pensar, a la vista de canas y arrugas, que uno ha vivido mucho tiempo. No ha vivido ese mucho tiempo, sino que ha existido mucho tiempo. ¿Qué pues, si pensaras que ha navegado mucho aquel a quien una furiosa tempestad, cogiéndolo fuera del puerto, ha arrastrado de acá para allá y ha llevado en círculo por las mismas zonas, gracias a las alternancias de los vientos desencadenados desde todas direcciones? Ese no ha navegado mucho, sino que ha sido zarandeado mucho. Capítulo 8. El desprecio del tiempo, el bien más preciado. Suelo extrañarme cuando veo a algunos pidiendo tiempo y muy bien dispuestos a quienes se lo solicitan. Los unos y los otros contemplan aquello por lo que se ha perdido el tiempo. Ni unos ni otros, de hecho, el tiempo en sí. Como si no pidieran nada, como si no dijeran nada. Juegan con la más valiosa de todas las cosas. Es que los engaña porque es cosa inmaterial, porque no salta a la vista, y por eso lo tasan muy barato. Es más, su valor es prácticamente nulo. Los hombres reciben sus anualidades y congiarios con agradecimiento, y por ello alquilan su trabajo o su esfuerzo o su celo.
Nadie valora el tiempo. Lo emplean sin restricciones, como si fuera gratuito. Pero a esos mismos los verás, si está muy próximo el peligro de muerte, abrazándose a las rodillas de los médicos, si temen una pena de muerte, dispuestos a desembolsar todos sus bienes para vivir. Tan grande es en ellos la contradicción de sus sentimientos. Y si se pudiera, del mismo modo que los años pasados de cada cual, ponerles a la vista el número de los futuros, ¿cómo temblarían los que vieran que les quedaba poco? ¿Cómo los economizarían? Pues bien, es fácil administrar lo que es fijo, por más que sea escaso. Se debe conservar con más esmero lo que no sabes cuándo faltará. Sin embargo, no tienes por qué pensar que ellos ignoran hasta qué punto es una cosa cara. Suelen decir a los que aprecian en extremo que ellos están dispuestos a darle una parte de sus años. La dan y no saben qué hacen. En cambio, la dan de tal modo que se la quitan a sí mismos sin beneficio de los otros. Por eso les resulta tolerable la pérdida de algo cuya merma es invisible. Nadie te restituirá a tus años. Nadie te devolverá de nuevo a ti mismo. La vida irá por donde empezó y no invertirá ni detendrá su marcha. En absoluto hará alboroto. En absoluto nos advertirá de su velocidad. Se deslizará. No por mandato de un rey ni por favoritismo a un pueblo se prolongará. Tal como desde el primer día se puso en marcha, correrá. Jamás se desviará. Jamás se entretendrá. ¿Qué va a pasar? ¿Que tú estás distraído? La vida se apresura. Entretanto, se presentará la muerte para la que, quieras o no quieras, hay que tener tiempo. Capítulo 9. No saber vivir el presente. ¿Se puede mencionar nada más insensato que la decisión de esos hombres que alardean de su prudencia? Están afanosamente atareados para poder vivir mejor. A expensas de la vida, construyen su vida. Organizan sus planes para un lejano futuro. Ahora bien, la mayor pérdida de la vida es la dilación. Elimina el día actual. Escamotea el presente mientras promete lo porvenir. El obstáculo mayor para vivir es la espera, que depende del día de mañana. Desperdicia el de hoy. Dispones de lo que estás dispuesto en manos de la suerte. Desechas lo que está en las tuyas. ¿A dónde miras? ¿A dónde te alargas? Todo lo que ha de venir está en entredicho. Vive al día. Así clama el mayor de los vates, y como inspirado por una boca divina, canta un canto saludable. Todos los días mejores de vida a los míseros hombres huyen primero. ¿Por qué vacilas? ¿Por qué te paras? Si no lo agarras, te huye, y aun cuando lo agarres, te huirá. Así pues, contra la fugacidad del tiempo, hay que competir con la celeridad en emplearlo, y hay que absorberlo como de un torrente rápido y que no va a correr siempre. También va perfectamente a la hora de criticar la interminable vacilación, el hecho de que no dice la mejor época, sino los mejores días. ¿Por qué, tranquilo y calmoso, en medio de tan precipitada fuga de tiempo, te prometes meses y años en larga sucesión, según le parezca a tu avidez? ¿Te está hablando de unos días y precisamente de cómo huyen? ¿Es entonces dudoso que todos los mejores días huyen a los hombres míseros, esto es, atareados? Sus espíritus todavía infantiles los toma por sorpresa la vejez a la que llegan desprevenidos y desarmados, pues no han previsto nada. De repente han caído en ella sin barruntársela. No notaban que se iban acercando cada día. Del mismo modo que bien una conversación, bien una lectura, bien una reconcentrada meditación entretienen a los que están de viaje y antes se enteran de que han llegado, de que se acercaban. Así, este viaje de la vida, permanente y aceleradísimo, que despiertos o durmiendo hacemos al mismo paso, a los atareados no se les hace evidente más que a su término. Capítulo 10. Tiempos en que se divide la vida. Si me propongo separar por partes y sus argumentos lo que he planteado, se me ocurren muchos con los que demostrar que la vida de los atareados es la más corta. Solía decir Fabiano, no a uno de esos filósofos profesionales, sino de los verdaderos y a la antigua, que contra los sentimientos hay que luchar con arrojo, no con sutilezas, y hay que ahuyentar sus líneas no con golpes insignificantes, sino con una carga. Que los vicios, pues,
deben ser triturados, no pellizcados. Sin embargo, para censurarles aquello su extravío, hay que enseñarles no sólo entristecerse por ellos. En 3 etapas se divide la vida: la que ha sido, la que es y la que va a ser. De ellas, la que estamos pasando es breve, la que vamos a pasar incierta, la que hemos pasado segura. Esta es, pues, en la que la suerte ha perdido sus derechos, la que no se puede sujetar, de nuevo, al capricho de nadie. Esta la pierden los atareados, pues no tienen tiempo de mirar al pasado, y si tienen, les es desagradable el recuerdo de cosas de las que se arrepienten. Así pues, mal de su grado, hacen retroceder su espíritu hasta el tiempo perdido de mala manera, y no se atreven a recordar aquel cuyos defectos, incluso los que se infiltraban gracias al atractivo del placer momentáneo, al revisarlos se hacen patentes. Nadie,